Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Te doy la bienvenida hoy a nuestro devocional en casa. Estamos en la segunda carta de Pedro, el capítulo 2, hoy. Así es que de una vez te invito para que leamos los primeros versículos de esta segunda carta de Pedro, capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. En el pueblo judío había falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Dejemos hasta ahí por el momento esta lectura. Y quisiera introducir este devocional hoy con unas preguntas acerca de las doctrinas de error y cómo identificar las doctrinas de error. Tal vez, si no te ha pasado a ti, tal vez a un amigo tuyo, está siguiendo alguna doctrina de error. Está creyendo algo que es abiertamente equivocado respecto a la fe. Y creo que todos conocemos a alguien, o tal vez nos ha pasado a nosotros. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo identificarlo? Esto es una advertencia de Pedro para los creyentes de todos los tiempos. Ocurrió desde la antigüedad hasta nuestros días. La falsedad que se propone porque existe lo verdadero, porque existe el verdadero evangelio, el auténtico evangelio existe. Así es que también existe la falsedad y el error. Alrededor de esto meditamos hoy, oramos, hacemos nuestro tiempo de confesión, adoración, súplica y acciones de gracias. Quiero darte la bienvenida, yo soy Efraín Gallego y este es nuestro devocional de hoy. Después de esta canción vamos a tener nuestro primer tiempo de oración. Seguimos con nuestro devocional en casa. Cuando vemos este texto, somos llamados a confesarnos delante de Dios. Y me vino a la mente las razones por las que tantas veces caemos en el error o en la falsa doctrina. Y bueno, podemos ponernos de acuerdo con el Señor en que tantas veces
es porque vemos un camino más fácil. Tantas veces es porque queremos tomar atajos en nuestra fe. Tantas veces es porque buscamos beneficios sin responsabilidades. Y tantas veces es porque no queremos profundizar, buscar por nosotros mismos, a ver si lo que nos están diciendo es verdad. El error está a la puerta, toca. Y podemos ponernos de acuerdo hoy en que tantas veces nos ha pasado a nosotros o le ha pasado a alguien que conocemos seguir un error por pereza o por todas estas motivaciones que hemos dicho hoy. Pongámonos de acuerdo con el Señor en esto y confesemos delante de Él. Oremos así. Señor, estamos delante de ti hoy celebrando tus bondades, tu fidelidad, tu amor, tu cuidado especial para nosotros. Y al ver este texto acerca de los falsos maestros de todos los tiempos, tenemos que decir, Señor, en términos de confesión, que tantas veces llevados por nuestra flojera, por nuestra pereza, por nuestra falta de disciplina, somos llevados por creencias y por ofertas de fe y ofertas religiosas que nos suenan simplemente atractivas a nuestros oídos y a simple vista. Y tantas veces hemos sido confundidos o engañados por esto. Venimos, oh Señor, para confesar este mal, este pecado que hemos cometido delante de ti, al no ser responsables en profundizar, en indagar, así como estos cristianos de hechos que buscaban cada día para ver si esto que les predicaban era cierto. Confesamos que tantas veces no somos así, que somos llevados por el error o por la confusión, por nuestra debilidad y nuestra pereza para buscar tu verdad, para preguntarle a otros, para escudriñar nosotros mismos tu palabra que es tan viva y tan poderosa y eficaz. Oramos delante de ti, confiando en que recibimos tu perdón y tu ayuda. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a seguir con nuestro devocional en casa. Vamos a seguir escuchando la música que nos anima, que nos inspira a adorar al Señor. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Oh, sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y en mi adiós. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Bueno, regresamos a nuestro devocional en casa. Vamos a tener nuestro tiempo de adoración. Mira en el versículo 9 de este capítulo 2 que estamos leyendo hoy. Está hablando de Lot y cómo fue librado del engaño, cómo fue preservado por el Señor. Dice, voy a leer desde el versículo 8 y 9. Pues este justo que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía
y oía. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y preservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Adoremos al Señor por estas dos cosas que nos revela esta porción. Número uno, que Dios sabe cuidar a sus hijos. Dios sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere. Y tal vez tú tienes cierta ansiedad o ciertos temores por todas las corrientes y los movimientos que hay a tu lado. Y yo te digo con este texto que Dios sabe librar a sus hijos de la prueba y del engaño y del mal. Y que tú y yo debemos confiar en eso, en la libertad que podemos tener en el Señor y en el ser librados del mal. Pero también hay un motivo de adoración en este texto respecto a que Dios que es justo, no pasará por alto el mal. Porque ser engañado produce cierta ira. Ser engañado o ver cómo alguien es engañado y que se le endulza el oído, que se le confunde, la verdad, eso produce mucho enojo. Dios hará justicia frente a los engañadores, frente a los que difaman, frente a los que usan mal la palabra, frente a los que confunden a otros. Dios hará justicia. Dios no pasará por alto la iniquidad. Mira que al comienzo de este texto dice que ni siquiera pasó por alto la maldad de los ángeles. Dios es justo, Dios es bueno, Dios no dejará sin castigo el mal, la perversidad y a los que tuercen la verdad de la palabra del Señor. Y debería esto consolarnos también. Y vamos a adorar al Señor por esto. Dios, qué bueno que nosotros confiamos en un Dios tan grande, en un Dios poderoso, suficiente, eterno, grande, y te adoramos por esto. Estos elementos que nos recuerda este capítulo de Pedro, diciéndonos que tú sabes librar a tus hijos, a quienes confían en ti, a quienes se apartan, tú les preservas, tú los sabes librar. Y yo, Señor, te adoro por esto, porque tú eres nuestro gran libertador. Tú eres quien nos rodea y nos protege, y quien nos libra de la angustia y de la zozobra, quien nos libra del miedo y nos permite vivir en libertad. Yo oro para que permitas que estos amigos, hermanos que siguen este devocional puedan experimentar esta protección tuya, que tú sabes librarlos, que tú sabes guiarlos, que tú les das el entendimiento, que tú provees distintas maneras de cuidado, que tú provees la iglesia, los grupos pequeños, el consejo bíblico para librar a tus hijos. Tú sabes hacerlo. Ayúdanos a nosotros a descansar en esto y a confiar en que tú puedes hacerlo, Señor. Te adoramos por eso, por ser un Dios así, en quien podemos descansar y en quien podemos confiar. Amén. Amén. Bueno, esto es tiempo de adoración. Adoramos al Señor. Seguimos adorando al Señor y seguimos también con las canciones, con la música que nos inspira a adorar a nuestro Señor.
Bueno, regresamos para nuestro tiempo de súplica. Súplica. Ay, mis hermanos y amigos, cuánto necesitamos suplicar a nuestro Dios. Porque hay tantas ofertas engañosas, hay tantas posibilidades de confusión, hay tantos riesgos para nosotros y para nuestros familiares, nuestros amigos. Si el Señor es el que puede librarnos, entonces confiemos en Él y supliquemos que nos deje ver la verdad del Evangelio. ¿Tú has pensado que existen los billetes falsos solo porque existen los billetes verdaderos? Sin billetes verdaderos no existirían los falsos. Sin el Evangelio verdadero no existiría el Evangelio falso, no habría que falsificar. Es porque existe la verdad, es porque existe el Evangelio de la libertad, del gozo, de la esperanza, es porque existe un auténtico y verdadero Evangelio que existe lo falso. Así es que yo quiero suplicar que el Señor te libre de la falsedad y de la confusión, pero la vía por la que el Señor nos libra es afirmándonos en el verdadero Evangelio, la verdadera gracia, como terminó la carta de Primera de Pedro, que esta es la verdadera gracia, este es el Evangelio. Yo quiero suplicar al Señor que tanto a ti como a mí, Él nos lleve en el verdadero Evangelio, el Evangelio de la libertad, que nos libre de toda forma de engaño. A veces es un engaño descarado y abierto, y a veces es un engaño sutil, como el engaño de la religión o de la religiosidad. Sutil, delicado, disfrazado, pero al fin y al cabo engaño. Que el Señor te libre del error y de la confusión de la doctrina del Evangelio. Y que el Señor me libre también a mí. Esta es nuestra súplica hoy juntos. Dios, yo te ruego que nos des la libertad, que nos permitas el gozo de vivir el Evangelio auténtico. Te suplico que nos guardes del error, de la frialdad, de la confusión. Líbranos especialmente de el falso evangelio que se viste de religión y de buenas obras, que confía en buenas obras para la salvación. Dios, permítenos vivir el evangelio de la libertad, el evangelio que descansa en la obra suficiente de Cristo por nosotros, que podamos vivir así hoy, que podamos servir así a nuestros semejantes hoy, que hoy cuando vamos al trabajo o al estudio, cuando estamos en casa sirviendo a los otros, podamos descansar en la libertad del Evangelio, en la identidad que tenemos como hijos tuyos, salvos, aceptados por la obra de Cristo en nuestro favor, que nuestra culpa fue llevada por Él. Danos la libertad del Evangelio y ayúdanos a comunicar gracia y sabiduría y paciencia a quienes tal vez están en el error. Por favor, Señor, oramos con súplica delante de ti que hagas esto en nosotros, por nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amigos y hermanos, todavía nos falta una partecita del acróstico con el que oramos hoy, pero esta música es parte de nuestro devocional en casa. Así es que adora al Señor, reflexiona en estas letras y humíllate delante del Señor, porque a esto es lo que estamos siendo llamados. Vamos a regresar enseguida para tener nuestro último espacio de oración. Perdido y
Bueno, regresamos a nuestro último bloquecito de oración. Vamos a tener a continuación nuestro tiempo para meditar, decidir, orar respecto a acciones de gracias. Mira, uno puede pensar, ¿qué hacemos frente a los falsos maestros? Frente a las doctrinas de error. ¿Qué hacemos frente a los pastores o iglesias que definitivamente están predicando el error? ¿Cómo decidimos? ¿Cómo deberíamos responder a esto? Mis amigos y mis hermanos, sí debemos tomar acciones. Acciones que demuestran que el Señor ha hecho algo en nosotros, que el Señor está trabajando en nosotros. Mira, este es un tiempo en el que se habla mucho de la libertad religiosa, de las libertades en general y de la libertad de culto. Pero nosotros somos llamados a no tolerar el error sob pretexto de la libertad, de la pluralidad, de la libertad. Nosotros somos llamados a denunciar el error, a mostrar la verdad, a señalar la verdad. No simplemente como críticas o como siendo amargados que nada nos gusta, nada nos sirve, sino que nuestras acciones de gracias podría ser como lo ilustramos otras veces. No se trata de criticar la oscuridad, sino de encender la luz. ¿Y cómo hemos de encender la luz tú y yo? Por la palabra del Señor, por lo que el Señor te está mostrando a ti, por la obra que el Señor está haciendo de transformarnos y cambiarnos, por destacar la verdad, por vencer el mal con el bien. Esto son acciones de gracias y yo te invito para que sea así en tu propia vida. Contrarrestemos el error a partir de la verdad. Y bueno, aquí está diciendo, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y piensa que una acción de gratitud al Señor puede ser tener una vida disciplinada de estudio a la palabra, de profundizar en la palabra, de consultarla más, de participar más en discipulados, de entender mejor cómo Dios se ha revelado por medio de su palabra y crecer en ella, crecer y crecer y crecer y aplicarla en nuestra propia vida, en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, y que esta verdad alumbra nuestro entendimiento, alumbra nuestro corazón, alumbra nuestra vida. Esta es una manera de tener acciones de gracia para el Señor por lo que ha hecho por nosotros, pero a la vez será un testimonio para los demás. Con quienes tú estás, con quienes vives, con quienes trabajas o estudias, hay posibilidades de contar acerca de la verdad de Dios. Esta verdad que lo cambia todo, esta verdad que nos alumbra el camino. Y yo te animo para que tú lo puedas ver así y practicar así. Y yo voy a orar al Señor por esto en este tiempo de acciones de gracias. Señor, aquí estamos. Tu palabra nos debe alimentar para cada día. Y hoy es un día común y corriente, pero tu palabra sale de nuevo para nosotros, para recordarnos algo, para corregirnos algo, para consolarnos en algo, para llamarnos a acciones, a decisiones. Y estamos delante de ti para rogarte que nos ayudes a tomar acciones en esto. Señor, si el evangelio que estamos escuchando es verdad, si las predicaciones que escuchamos todos los días en el devocional, en nuestros grupos pequeños, en la predicación del domingo o en los grupos de interés, si esta es la verdad, entonces nosotros debemos atesorarla en nuestro corazón, ponerla en práctica en nuestra vida, anunciarla en nuestra cotidianidad con palabras o con hechos,
contar de la belleza que hay en ti, de la grandeza que hay en ti. Te pido, Señor, que en mi propia vida y en la vida de estos amigos, Señor, nos ayudes para tener acciones que muestran adoración a ti y gratitud a ti. Acciones de servicio, acciones de humillación, acciones de profundizar en tu palabra, tal vez decisiones para el uso de nuestro tiempo, más tiempo para tener comunión contigo, más tiempo para nuestra vida de comunión, de devoción, de oración, de búsqueda, de asimilación de tu palabra santa. Yo te pido esto, Señor, que nos lleves a estas acciones que demuestran gratitud y adoración y alabanza delante de ti. Este es mi ruego, esta es mi súplica hoy, para mí y para mis hermanos, que confiemos más en ti, que confiemos más en ti. Estas acciones de gratitud sean en la cotidianidad, sean para cada día y te honren a ti, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Amén. Bueno, yo quiero animarte para que compartas este devocional con otras personas. Mira el error, existe la confusión, existe la falsa doctrina, existen los falsos maestros. Pero estos se combaten con la verdad. Así confesamos, así adoramos al Señor, así suplicamos delante de Él y así tenemos acciones de gracia, humillados delante del Señor. Este es nuestro devocional. Quiero animarte para que lo mires de nuevo, quizá más despacio, y leas el capítulo completo correspondiente a este día. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Lo leas completo, medites en él y animes a otros para conectarse con el devocional de cada día. Puedes enviarlo, animar a otros para que se suscriban a nuestro canal del Redil del Estadio y ahí cada día tendrán su devocional en casa. Vamos a dejar hasta aquí. Yo soy Efraín Gallego, es un gusto animarte para vivir el Evangelio cada día y confiar en el Señor. Que el Señor te bendiga y nos veremos en nuestro próximo devocional. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Oh, tu diestra me ha sostenido.